importantes del país. En el día de hoy tenemos la dicha de que nos acompañe para conversar un poquito de cómo él ve este caso desde afuera y su perspectiva. Hablamos de Cándido Simón. Gracias, Cándido Simón, por venir. Gracias, amor, muchas gracias. Y gracias por invitarme. Créeme que ya te estaba sintiendo recelos. Ah, es verdad. No, usted sabe que usted es nuestro. Cándido, ¿cómo ve? Hoy estamos iniciando lo que sería la audiencia preliminar, pero desde su perspectiva y su experiencia, ¿cómo ve el expediente que ha instrumentado el Ministerio Público hasta ahora, las pruebas que ha presentado, y qué podría pasar en este caso? Mira, voy a ser muy crudo tal vez, pero en sede judicial no necesariamente sucede lo que se anuncia en los medios de comunicación o en redes sociales, por el que sea. Razón por la cual de ese proceso, cuando comenzó, yo dije dos cosas. Primero, eso es un homicidio inintencional. No es involuntario porque la voluntad siempre existe. La intención es la voluntad dirigida a un fin determinado. En consecuencia, aunque la ley nuestra, una mala traducción, el Código Penal nuestro, una mala traducción del francés, habla de homicidio involuntario, es homicidio inintencional. Es decir, sin la intención de cometer el homicidio o cometer los golpes y las heridas. En el caso de la especie, yo dije, eso es lo que es, y aunque se diga al revés, podría terminar siendo eso, que en consecuencia la pena mínima, establece una pena mínima y puede ser menor de 6 meses de privación de libertad y una máxima de 2 años. Eso por una parte. Por otra parte, yo cuando me consultaron, si te fijas, no estoy en el escenario penal, y a pesar de que es el área donde he tenido más tiempo practicando esto. Cuando me requirieron para asistir a 3 personas que tengo en el proceso, yo dije, bueno, vámonos por la vía civil. ¿Por qué la civil? Bueno, por una razón muy sencilla. El propósito en esencia no es la venganza privada. Esa es una función del Estado de llevarte a sede judicial y condenarte. Es el Estado solo que puede disponer una pena privativa de libertad. Por eso el Estado es un juez. Y quien impulsa la acción es el Ministerio Público, que es el Estado, y quien aprehende en nombre del Estado por orden de un juez y coordinado por el Ministerio Público es un policía que es el Estado. Y además quien te lleva a sede carcelaria es el Estado y quien te custodia es el Estado. Por eso dije, en el caso de la especie no hay otra más que requerir una indemnización, que es lo que al final van a requerir los querellantes en el caso de la especie, podrían requerir. Y entonces, pues si lo que se requiere es una indemnización, vámonos por la vía civil, que es más rápida, es más expedita. De hecho, en el caso nuestro ya tenemos un preacuerdo que probablemente en esta o la próxima semana ya sean debidamente indemnizados conforme a lo convenido. Y voy a ser bastante cruel en lo siguiente. Déjenme decirles, señores, en temas de homicidio inintencional, como es por ejemplo que tú cometes en ocasión de un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? En la regla general, voy a ser bastante crudo con esto, es que los jueces no te aprueban más de aproximadamente 600,000 pesos por cada persona fallecida. Wow. Al final de la historia, ¿qué quiero significar con esto? Bueno, que puede ser que por la aprehensión pública que tiene este proceso y el dolor social existente en el momento, que comienza a diluirse, porque estamos en una sociedad, en un mundo que se ha convertido en un barrio malo, en que una desgracia sustituye a la otra, pues comenzará a diluirse en la medida que eso vaya avanzando. Por ejemplo, los casos de corrupción ya casi ni se mencionan. Es decir, Cándido, que eso... En consecuencia, cuando eso llegue al final de los finales, es probable que esas víctimas que están pidiendo 300... Eso te iba a decir, esos montos exorbitantes no llegarán a ser. Eso es parodia. Esos son algunos abogados, con respeto lo voy a decir, haciéndoles creer a la gente que van a conseguir indemnizaciones de esa naturaleza para conseguir titulares. Y así no se ejerce esto. Así no se ejerce. Los acuerdos a los que se pueden arribar en la parte civil, ¿en cuánto oscilarían por este tipo de casos? Bueno, por lo que me han comunicado ellos, andan en un promedio de 1 millón de pesos aproximadamente. Depende también de las circunstancias. Por ejemplo, hay un caso que conozco en que falleció una persona que tenía 2 hijos menores, 2 niños, y no solo menores, sino niños, menores de 12 años. Y en ese caso la indemnización creo que la convinieron en 1.600.000 pesos por la madre, fue ella solo la que falleció. Es decir,
ese es el promedio. No estoy diciendo que es lo que debe ser. Lo que estoy diciendo es que ellos están llegando a acuerdos que oscilan más o menos entre cerca de 1 millón de pesos, pero la práctica judicial de un rato que uno tiene ejerciendo esto, da cuenta de que usualmente los jueces al final del proceso que aprueban aproximadamente 600,000 pesos por víctima. Wow. En la información que usted tiene, Cándido, en la parte civil... Y fíjate que estoy hablando de temas indemnizatorios, ¿sí? Porque los creyentes en el caso de la especie, además de pena privativa de libertad, están requiriendo indemnización. Exactamente, están llevando ambos procesos. Claro. Vemos, sin embargo, que hay mucha indignación, mucho dolor todavía en las palabras de muchos familiares cuando hablan y dicen que el dinero no va a resarcir la pérdida que tienen y por eso quieren, usted mencionaba al inicio como si fuera una venganza personal, pero ellos le llaman privada. Una justicia, Sí. le llaman justicia de que tengan privación de libertad. ¿Cómo ve el proceso y cómo ve el planteamiento del Ministerio Público? ¿Usted cree que se logre una pena por homicidio involuntario, como le han denominado? Mira, te lo digo ahora, la pregunta es la siguiente. En efecto, con una indemnización no van a revivir. Y van a revivir con prisión. O sea, lo que quiero, y estoy siendo bastante crudo, tú ves, aunque eso no me consiste aplausos, van a revivir con que los lleven a la cárcel. Eso es venganza privada, que fue como surgió la privación de libertad. Si es una indemnización, bueno, por lo menos las personas que les subsisten a los occisos y las personas que han gastado un dineral para curarse porque fueron heridos o golpeados, por lo menos recibirían una indemnización que compensaría mínimamente esos gastos. Ese es el punto. Ahora, en cuanto al homicidio doloso, culposo, voluntario, te lo digo, eso es cháchara. Déjense de pendejadas. Sí, hombre, no llevemos a esa gente a hacerle creer que efectivamente, aunque puede pasar en justicia como en la vida real, lo imposible a veces sucede, o en la investigación, puede suceder. Ahora, la norma dice claramente que el que sin la intención, o de manera, el que involuntariamente, vamos a decirlo de manera inintencional, comete un acto de esta naturaleza, sea de manera directa o indirecta, y en este caso fueron hechos indirectos, porque ninguno de los demandados, bueno, solo uno de los demandados o demandada estaba ahí, creo que es Elizabeth Payat, que era como la administradora del negocio, estaba en ese momento... Maribel, en ese momento, en ese lugar, pero el señor Payat estaba, creo que fuera del país en el momento. Sí, no hay acciones directas, sino fue como consecuencia de negligencia, inobservancia, violación o inobservación de los reglamentos. Señor, el artículo 319 del Código Penal es suficientemente claro a ese respecto, y el 320 establece que la pena máxima son 2 años. O sea, lo estoy diciendo, eso es homicidio inintencional o homicidio involuntario. Pero de eso de ir a un dolo culposo, eventual, ¿sabe qué significa la palabra eventual? Posiblemente. Posible. ¿Tú ves? Entonces, yo no quiero crear expectativas, aunque no sea simpático en lo que digo, no quiero crear expectativas y no quise crearle expectativas a las personas que represento para lo siguiente. Esto comienza hoy, no se sabe cuándo termine. Oye lo que estoy diciendo, este proceso comienza hoy y además hay mucha gente haciendo escarceos. Por ejemplo, ¿qué hacen los haitianos ahí? Bueno, estamos viendo imágenes ahora mismo de... Fue muy fuerte. Esas son imágenes que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué hacen los haitianos pobres ahí? De la antigua orden. Sí. Mira, estoy siendo bastante... Ellos ¿No pueden editar eso que dije hoy en vivo? Estamos en vivo, Cándido. O sea, ¿qué hacen esa gente ahí? O sea... Se desvirtúa, ¿entiendes tú? Pero por Dios, así no, o sea... Y si ellos quieren dar apoyo a causas sociales. Claro, acuerdo contigo, pero no vayan uniformados por lo menos. Por lo menos vayan y hagan mira esas personas que están ahí, o sea, por lo menos vayan de otra manera, pero porque ellos sean proyectados como nacionalistas de nuevo cuño, que estiman que hay que expulsar a todos los migrantes haitianos pobres, porque ellos no se pronuncian, con mucho respeto voy a decir esto, contra los chinos ni contra los venezolanos. Con mucho respeto lo digo, porque yo no comparto el criterio de que
los migrantes deban ser expulsados de manera pura y simple, porque la historia de la humanidad es la historia de la migración, pero regularizarlo. Lo que a donde voy es que hay en una de estas ocasiones vi a un candidato a la presidencia que no puede ser candidato porque tiene otra nacionalidad. O sea, bueno, están haciendo escarceo así, ¿no? Por ejemplo, hagamos comunicación seria como lo están haciendo ustedes. Hablando de comunicación, Cándido, vi muchos comunicadores que externaban ayer por redes sociales su miedo a que hoy no se diera autodialogar a juicio de fondo, sino que esto quedara ahí. Desde tu experiencia, ¿vamos a continuar? ¿Irá esto a juicio de fondo? Eso sí me parece, es obvio, salvo que haya un acuerdo Ministerio Público que incluya a las víctimas, porque si el Ministerio Público desistiera de la acción, y creo que en el caso de la especie hay algunos víctimas que habrían de presentar acusación particular, puede continuar el proceso. O sea, las víctimas están ahí, están activas, hasta donde sé o leí, hay 346 demandas, no necesariamente víctimas directas, porque es que si, por ejemplo, ¿por qué muchas demandas que no obedecen a la misma cantidad de fallecidos o heridos? Porque puede ser que, supongo que una madre tenga 3 hijos, tú vas a tener 3 demandas, y el esposo, y el papá y la mamá. Y la víctima fue una, pero hay 5 o 6 demandas. Eso lo explicara. Las víctimas están activas. Yo lo que digo es, dejemos que el sistema fluya. Hasta donde tengo entendido, el juez que tiene ese proceso es bastante garantista, pero objetivo. ¿Tú ves? Si hay caso, hay casos. Si no hay caso, él no tiene inconveniente en tomar la decisión que corresponde. Ya va a ser casi un año, Cándido. Estamos 9 meses y estamos en la parte preliminar. ¿Tú entiendes que antes de los 2 años, que sería la pena máxima de homicidio involuntario, se concluya el proceso? Yo sí, por lo menos puede venir sentencia de primer grado. Y ahí hay una discusión que habrá de establecerse si aplica la prescripción del Código Procesal Penal vigente cuando ellos fueron imputados, o se aplica la prescripción del Código Procesal Penal vigente en este momento, que es cuando fueron acusados. Sí, ¿cuál ley aplicaría? Porque en el caso de que se le aplicare la norma del Código Procesal Penal, la prescripción del proceso es de 2 años. ¿Tú ves? Ahora, en principio, porque hay mucha discusión de orden que hay ahí. Ahora, si es conforme al nuevo código, la prescripción es más amplia. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución? Dice de manera breve, que aplica la norma más favorable, por una parte. Ahora, tú me vas a decir, pero bueno, es que la ley 1015 fue expulsada del sistema por el Tribunal Constitucional en virtud de una violación al procedimiento de aprobación en el Congreso. Bueno, pero hay un principio también establecido por el Tribunal Constitucional que establece que se le podría aplicar la norma más favorable si ésta lo es en el momento que se hace la imputación, que fue en el caso del especie. Cándido, vamos a seguir contigo porque está muy interesante lo que estás estableciendo del código y creo que la gente debe saberlo y me imagino que eso dará amplias discusiones legales. Pero vamos a ver qué está pasando dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ya se encuentra Corina Rosario, quien ha estado desde tempranas horas de la mañana recogiendo información. Corina, adelante, bienvenida a la cobertura. Fiscalía del Distrito. En el de la Fiscalía del Distrito de espacio está trasladada del lugar. Está la aquí de la Fiscalía de Ciudad Nueva. Y la verdad, Nairobi, que el ambiente que hemos presenciado la mañana de hoy es revivir aquel 8 de abril del año 2020. Ministerio Público como los del desplome Cuénteme, doctor.
hoy está prevista la audiencia preliminar. Tenemos un problema serio aquí, que la mayoría de los querellantes no están en la querella, no lo están dejando entrar, personas que depositaron su querella en la medida de coerción. Entonces, es un problema que yo lo denuncié cuando recibimos la acusación, que más de la mitad de los querellantes fueron dejados fuera del proceso, no están en la querella, me decían que no era nada, sin embargo ahora en la audiencia preliminar no lo están dejando entrar, porque entienden que no son parte del proceso. Gente que depositaron querella, gente que participaron en la medida de coerción, ahora lo dejan entrar al proceso porque el Ministerio Público lo dejó fuera. El expediente formal, el expediente acusatorio del Ministerio Público, ¿cuántos querellantes constató? Lo que ellos depositaron fueron 40 y pico en la instancia, de 300 y pico de personas. Entonces, toda esa gente que usted ve ahí no lo dejan entrar porque no están en la acusación, sin embargo, tienen toda su querella depositada. ¿Cómo se resuelve esa situación? Vamos a ver qué pasa, porque todo el que está aquí ellos tienen que dejarlo entrar porque son parte del proceso. Entonces, ¿es posible que haya un aplazamiento en el día de hoy? Es posible, porque toda esa gente no fue notificado ninguno. ¿Cuántas personas te defienden? 3. Bueno, en una entrevista a Plutarco Járquez, Plutarco representa a 3 de las víctimas en el caso Yetse. Y ya escucharon ustedes sus declaraciones previo al inicio de la audiencia. Teníamos problemas técnicos con Corina porque específicamente donde ella se encuentra, en ese primer nivel del Palacio de Justicia, la señal para los live view, que son las unidades que transmiten en vivo, es pésima. Siempre se pasa mucho trabajo para las conexiones directas. Así que por eso la ven que se frisan, pero más adelante volveremos con ella para ver si ha mejorado la conexión. Y más, cuando hay muchos aparatos conectados al mismo tiempo en la zona cercana, pasan ese tipo de cosas, pero volveremos a conectar con Corina y más información dentro de unos minutos. Hablamos con Cándido de algo interesantísimo y es el debate jurídico que podría darse sobre el código. Si lo van a hacer con el actual Código Procesal Penal, si lo harían con el que se hizo en el momento de la acusación o cuando ocurrieron los hechos, porque la aprobación se dio en medio de todo esto. Y ha sido interesante esa conversación. Cándido, yo veo mucho positivismo en algunos de los abogados de las víctimas en lograr que realmente haya una inclusión de homicidio voluntario por dolo, que era lo que mencionábamos antes de ir al aire. Ellos insisten en que, inclusive ya uno de ellos lo sometió como acusación, me imagino que hoy como acusación alterna será presentada, de que hay una posibilidad. Tú decías que es un disparate, pero me gustaría ahondar un poquito sobre eso. Tal vez llegar a la palabra disparate no sería un atrevimiento de parte mía. Sería una osadía. Tú sabes que la ignorancia es atrevida. Yo soy ignorante de ese tema. Soy ignorante de ese tema porque el homicidio intencional o voluntario está suficientemente descrito en el código vigente, código penal vigente. Se aprobó un código penal nuevo, que no tiene nada de nuevo, es más de lo mismo para peor, pero entrará en vigencia en un año. El actual, que es el viejo, dice: el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Si la voluntad e intención dirigida a cometer un homicidio es imprescindible para usted tipificar un hecho de esta naturaleza. Eso es una parte. Ahora, el que involuntariamente comete un hecho directo o indirectamente que genere daños, golpes, heridas o la muerte de una persona, eso se llama homicidio inintencional, está suficientemente claro. Y la intención dirigida a cometer los hechos es clave y definitiva. Yo lo que pienso es que le están creando expectativas a esta persona. Puede que un juez se destape dándole la razón sin tenerla, eso puede suceder. Ya advertí que en justicia lo imposible a veces sucede, pero yo no le veo perspectiva de que eso se cometa un homicidio intencional voluntario. Lo digo con suficiente precisión y por esa razón esencial, primero, y por otra parte, eso va a tomarse tiempo. La gran discusión sí vendrá, es en el sentido de qué norma, en términos de prescripción del proceso, habría de aplicársele a estas personas, si la vigente o la que entraría con el nuevo Código Procesal Penal. Explico brevemente lo siguiente. Mira, las normas constitucionales y las normas de procedimiento y el Código Procesal Penal es de procedimiento, la manera de proceder en sede judicial para tú conseguir un objetivo, son de aplicación inmediata. ¿Qué significa eso? Que se aplican inmediatamente de entrar en vigencia, incluyendo los procesos en curso, a menos que eso afecte una situación jurídica consolidada. ¿Qué es esto? Significa que no puede afectar
derechos ya adquiridos en el momento del proceso. ¿De qué se trata? Bueno, que si ellos lo imputaron, lo señalaron, llevaron a medida de coerción con el Código Procesal Penal pasado, derogado, pues y el tiempo de prescripción le beneficia, si termina más rápido el proceso en su provecho, pues evidentemente que hay una situación jurídica consolidada y se le aplicaría el Código Procesal Penal derogado. Excelente. Cándido, durante estos meses nosotros Lo dije hemos como tratado... muy técnico. Pero lo entendimos. Pero se entendió. Sabes que en estos meses nosotros hemos tratado de darle un rostro a ese número, a 236, que fue la cantidad de víctimas mortales de Jet 6, 180 los heridos y los demás sobrevivientes, personas que estaban en el lugar. Humanizando y contando su historia, contando quiénes son, estaban en el lugar, a quienes perdieron, porque hubo muchas personas que son sobrevivientes pero perdieron familiares. Y ahora vamos a escuchar un poco la historia de Paulina. A Paulina la entrevistamos hace unos meses, recién ocurrida la tragedia, prácticamente un mes después. Paulina estaba en una fiesta con su hijo que vino desde otro país y dijo: mami, tenemos que dar una fiestecita con Ruby Pérez. Y se la llevó desde Monte Plata, se la llevó para esta fiesta en Yetse y lamentablemente su hijo falleció y Paulina sobrevivió. Pero el dolor de esta madre, pero al mismo tiempo la paz y la fe que tiene, han sido para nosotros un ejemplo de resiliencia y también de valentía. Vamos a escuchar un poco la historia de Paulina. El peor mes de mi vida. El peor. ¿Por qué? Imagínate, mi niña, yo no esperaba jamás en mi vida que mi hijo, con tanta alegría que me invitó a esa fiesta, que esa iba a ser la última vez que íbamos a estar juntos. Eso fue horrible para mí, horrible. Mi hijo vino desde Europa, España. Él tenía ya 5 años, meses en Europa, 3 en Italia y ya 2 y algo en España, porque él se casó y se fue hacia España. El motivo de la fiesta, ellos eran locos también con la orquesta. Yo le había pedido a Ruby Pérez, mediante una servilleta que le escribí el nombre de la canción de Color de Rosas, porque era la canción preferida de Ruby Pérez. Todas me gustan, pero esa. Y cuando oigo la musiquita de que va a empezar la canción, digo, ¡ay, me la va a tocar! Y me puse contenta, feliz. Me paré de una vez. Mi hijo también se paró, la esposa, que también era muy alegre. Y me pongo, cuando veo que la hija de Ruby comienza a cantar la canción, yo también empiezo a cantar con ella. Y estoy alegre cantando. Y mi hijo se para también y se echa un poquito hacia atrás y se pone a grabarme. Le digo, mi niño, tú me estás grabando. Y se ríe y sigue grabando. Y yo entusiasmada. Luego cambian Ruby y la hija y comienza Ruby a cantar. Inmediatamente Ruby empieza a cantar. Yo miro, siento cositas que están cayendo y yo miro, digo, oh. A la tercera vez de yo decir, oh, ya yo estoy en el suelo, que no me puedo mover. Ya tú sabes, la algarabía de cada quien gritando, la oscuridad. Digo, pero no me puedo mover. Tengo las piernas que no las puedo mover. Digo, no me puedo mover, pero nada más las piernas, mi cuerpo de aquí para arriba. Veo que hay 2 más de los compañeros que están en el suelo también, que no se pueden mover. Digo, bendito sea Dios. ¿Y qué es esto? Y comienza a gritar, mi hijo, Yanaisi, su esposa. Y gritaba, mi hijo, Yanaisi, mi hijo, Yanaisi. Eso fue terrible, Nairobi. Eso fue algo que yo jamás en mi vida quisiera ver que nadie pasara por eso. Porque yo no me imaginaba que era el techo que se había caído así como sucedió. Y que era la última vez que yo iba a ver a mi hijo así. Por lo menos tengo la imagen de él sonriendo, que no lo vi en un ataúd. Esa es una mujer de fe. Paulina me tocó el corazón en esa entrevista y a todo el público.
Cándido, queremos agradecerte, acompañarnos y explicarnos, porque te lo explico es para eso, explicarnos a detalle todo lo que piense. Creo que nos quedó más claro el panorama de todo lo que se está diciendo ahora, porque hay mucha gente que vende, aprovecha y es pequeño revuelto y vende información errónea. Están utilizando el sistema de justicia como un mecanismo de rentabilidad política, social y hasta económica, y eso es penoso, sobre todo en situaciones de tanto dolor como esta. Yo no quiero irme sin antes felicitarte, porque tú explicas muy bien esos temas, esos tips que tomas de temas que son sensitivos y además de eso, de la manera como tú lo comunicas. Ay, gracias, Te agradezco que me hayas invitado. Ay, lo valoro mucho, de verdad, gracias. Y vamos a pasar rápidamente